Desde el inicio de la existencia humana, nuestra especie mira hacia las estrellas soñando con alcanzarlas, ver qué hay más allá de nuestra Tierra y poder vislumbrar una parte de nuestro colosal universo, de lo inimaginable. Pero no debemos volar tan cerca del Sol. Antes de ir allá, debemos conocer al lugar que nos vio nacer y todo lo que la hace ser. La química se define como la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. ¿Pero qué es materia? Átomos. ¿Y qué son los átomos? Esta va a ser una historia, pero como todas las historias debemos comenzar por una parte muy importante, por el principio. Demócrito de Abdera fue un filósofo que habitó en las tierras griegas del siglo V al siglo IV a.C. De él recibimos los primeros atisbos de una de las teorías más revolucionarias de toda la historia de la humanidad, los átomos. Imaginemos que queremos partir un pan eternamente por la mitad. Demócrito decía que esto no era posible, ya que llegaríamos a un punto en que nos encontraríamos con un átomo, que significa literalmente indivisible. Según él, estos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles, invariantes en tamaño y determinantes de todo lo que existe en la naturaleza, de la materia, tanto de una piedra como de un hombre. Sin embargo, Aristóteles llegaría con una teoría que dominaría el pensamiento por más de 1000 años, la cual divide a todo en 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, aunque después de un tiempo se añadió el éter. Sin embargo, eso es otra historia que involucra cientos de años de guerras, muertes, traiciones, la Inquisición, sacerdotes y científicos locos por igual. John Dalton, inglés del año 1776, desempolvó la teoría de Demócrito, y de esta forma aportó una de las contribuciones que dieron banderazo de salida a la revolución de la ciencia, rompiendo también el pensamiento aristotélico, así también revolucionando la química. Él escribía: ¿por qué un determinado volumen de agua no admite el mismo volumen de cualquier tipo de gas? He reflexionado profundamente sobre esta cuestión y, aunque no me satisface completamente la respuesta, estoy casi convencido de que tal circunstancia depende del peso y de la cantidad de las últimas partículas constituyentes de los diferentes gases. Esto le sirvió para escribir su teoría atómica, la cual nos dice en 5 puntos que: 1. Los elementos están hechos de átomos, indestructibles e indivisibles. 2. Los átomos de un elemento son idénticos. 3. Los átomos de diferentes elementos son distintos, además se distinguen por su peso atómico. 4. Los átomos de un elemento se combinan con los de otro para formar compuestos. Un compuesto siempre tiene los mismos tipos de átomos en misma proporción. 5. Los átomos no se pueden dividir ni destruir por reacciones químicas, solo se reacomodan. Para Dalton, los átomos eran esferas sólidas, diminutas, sin electrones, protones o neutrones. Pasados alrededor de 100 años, llegó a escena el científico J.J. Thomson, quien mejoró el modelo atómico de Dalton. Por primera vez, rompió una de las más grandes reglas de los átomos: los dividió. Descubrió el electrón en el año 1897, mucho antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Según él, el átomo es un pastel de pudín. En una esfera de carga positiva hay electrones de carga negativa. ¿Qué hizo para obtener este modelo? Usó un descubrimiento relativamente nuevo para su época: los rayos catódicos, que son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir, los tubos de cristal que se equipan por lo menos con 2 electrodos, un cátodo, electrodo negativo, y un ánodo, electrodo positivo. Tras avanzar aún más en el tiempo, en 1911, menos de 20 años después del descubrimiento de Thomson, un alumno suyo, Ernest Rutherford, publicó un descubrimiento sin precedente: un modelo nuclear del átomo. A través de un experimento conocido como la lámina de oro, bombardeó una lámina de este material con partículas alfa, átomos de helio 4 sin electrones, y observando cómo en vez de un haz continuo atravesando la lámina, según predecía el modelo de Thomson, el haz rebotaba en ciertos espacios, descubriendo que el átomo es en realidad un mini sistema solar.
no un átomo sólido, sino un átomo con espacio entre las distintas partes, dejando atrás la forma esférica de la partícula y dejando en claro que en él habitan electrones de carga negativa en las órbitas y protones de carga positiva en el centro, aún sin pista de los neutrones. 1913. 2 años después del descubrimiento de Thomson, que no tomaba en cuenta las posiciones de los electrones en cuanto a sus órbitas como importantes, el danés Niels Bohr hace una gran aportación consolidando el modelo más popular del átomo hasta ahora. Los electrones eran planetas orbitando alrededor del Sol y la Tierra, es decir, un electrón, no podía ocupar la órbita de Mercurio, otro electrón, o la mitad de la órbita de Júpiter, otro electrón. Saliendo del territorio de la lógica, atención total, pero las cosas no son tan sencillas como un sistema solar. La complejidad envuelve a nuestra realidad y no hace una excepción con los átomos. 1924. El pensamiento científico se ve invadido por una nueva rama de la física, la física cuántica. En ella no hay medidas absolutas y las mediciones se ven opacadas por la incertidumbre del mundo ultramicroscópico. Einstein publica su teoría de la relatividad especial y se busca una unificación de los mundos macro y microscópico. Un austriaco en sus 30s realiza el que hasta ahora es el modelo actual del átomo, el átomo de Erwin Schrödinger. Pero antes de ir hacia allá, tenemos que saber qué es física cuántica. Heisenberg fue un físico alemán quien postuló el conocido principio de incertidumbre, el cual establece que no es posible conocer dos pares de magnitudes físicas observables y complementarias, y que sean conocidas con precisión arbitraria. Por ejemplo, la posición y el movimiento a la vez. Si queremos conocer la posición de una partícula subatómica, necesitamos bombardearla con partículas para poder observarla. Pero si alteramos su movimiento para ver su posición, no podemos conocer su movimiento, y viceversa. Si alteramos su posición para conocer el movimiento, no podremos conocer su posición. No podemos conocer las dos al mismo tiempo. Podemos ejemplificarlo con el gato de Schrödinger, el físico que nos atañe en esta sección del video. Si metemos un gato a una caja y colocamos una botella de veneno con un cronómetro que podría matarlo al cabo de 30 minutos, salimos por 1 hora y regresamos al lugar de la caja, el gato está vivo y muerto a la vez, ya que el sistema está en un perfecto equilibrio de probabilidad. Bien podría haber reventado la botella y haber matado al gato o no, y hasta que no hagamos colapsar el sistema, no sabremos con certeza qué es lo que ha sucedido. La física cuántica es la representación de la probabilidad matemática en la vida real. Ahora volvamos con Schrödinger y su modelo atómico. Y debemos tener muy en claro algo. El átomo no es un sistema solar, sino un globo que tiene en su centro, levitando, un núcleo positivo. Y aún a la fecha de la publicación de este modelo, no se tenía en cuenta la existencia de los neutrones, por lo que solo conocemos electrones negativos y protones positivos en este tiempo. Los electrones son ondas y partículas a la vez que habitan en regiones de probabilidad. Al elegir un orbital, tenemos cierta probabilidad de encontrar un electrón en esa área, mas no la certeza de tenerlo. Como el gato de Schrödinger, los globos, o más técnicamente los lóbulos, son los niveles de energía de los que hablaba Bohr. Entonces, Schrödinger nos ofrece el modelo más preciso actualmente del átomo, un ramo de globos dentro de los cuales hay ciertas partículas que a la vez son ondas de energía, como la luz, las cuales orbitan en direcciones aleatorias alrededor de un núcleo, tal vez un poco confuso. Volviendo al territorio de la lógica. Como sabemos, las partículas de igual carga se repelen y las de carga opuesta se atraen. Por este motivo los electrones orbitan al núcleo. En el año 1932, James Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear. Descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón. Partícula que no tiene carga eléctrica, pero que otorga un peso extra a los átomos. De esta forma tenemos el modelo actual del átomo usado en física y en química. El átomo es una partícula conformada por protones positivos y neutrones neutros en un núcleo, alrededor de los cuales orbitan electrones en regiones de probabilidad, pero con energía específica, los cuales pueden unirse para formar elementos o compuestos.
Tal vez sabiendo con qué estamos lidiando, sea más fácil comprender qué es un enlace químico, una reacción, la fisión nuclear y un sinfín de acontecimientos que involucran a, quizás, la partícula más importante de nuestra existencia. Aunque también tenemos gluones, quarks, bosones, pero eso es otra historia. No olviden verba y sigan cuestionando. Muy bien, chicos. ¿Se durmieron? Presente. Ah, ya, bacán. Bueno, como habrán visto, se habrán dado cuenta, ahí se maneja algunos conceptos algo abstractos también, ¿no? Yo les decía que la finalidad de este video, que no es nada del otro mundo, así como un montón, yo lo he elegido siempre porque como que es un poco más conciso, ¿no? De los que hay. Hay documentales, hay un montón de cosas, ¿no? Pero no es mi intención mucho alargar esta situación, ¿no? Les decía, yo siempre digo que es como por respeto también a la historia, ¿no? Yo tenía un profesor que siempre me decía así, ¿no? Por respeto a la historia, claro que nos mandaba a leer, ¿no? Bueno, en este caso yo les puse un poco el video para que sea un poco más interactivo, ¿no? Ya. Entonces les decía, ¿no? Nosotros manejamos la parte más, ¿qué diríamos, Diego? Señor Diego Lugmaña, no sé, ¿no? Yo diría que nosotros manejamos la parte más macro de esto, ¿no? No nos metemos mucho de pronto en la parte, en todo lo que conlleva, ¿no? Todo el estudio del átomo como tal. Ya. Sí, yo creo que Sí. la parte, como ahí mismo decía en el video, el estudio de la incertidumbre, todo eso, yo creo que más está dedicado, o mejor que le dejemos para los físicos puros, ellos que se vuelvan locos con eso. Nosotros pasamos mejor tranquilos por acá. Sí, y bueno, ¿por qué no? Yo les comento, bueno, no sé si al inicio yo estudié química pura, ¿no? A mí sí me tocó estudiar esta parte, ¿no? Tal vez mi parte, bueno, yo cuando me dediqué un poco, la parte de la investigación tal vez no la he ejercido mucho, ¿no? He sido un poquito más a la parte de la técnica mismo lo que me he dedicado, ¿no? La parte del laboratorio y esto. Entonces, sí, ahí me pude dar cuenta, ¿no? De muchas cosas, entonces se maneja, ¿no? Va más internamente. Entonces, ustedes a la química lo tienen que ver como una aplicación, ¿no? Para su carrera. O sea, yo por eso siempre digo que nosotros estudiamos una química muy básica, ¿no? En la que tratemos de usar las herramientas que nos da la química, no para que nos complique la vida, ¿no? Eso es lo que yo sé decir aquí, al menos en su carrera, ¿no? Sino pues para que nos facilite y para que nosotros podamos aplicarlo ya en su carrera mismo, ¿no? Listo. Entonces, para esto, nosotros sigamos desarrollando un poco, vamos en el tiempo que nos queda. Voy a continuar. Por acá. Ahí. Gracias. Bueno, no hemos avanzado mucho, ¿no? En esta parte. Le decía, los elementos químicos, metales, no metales y gases nobles, ¿no? En general, los metales son sólidos. En general, los no metales son líquidos a temperatura ambiente. Y los gases nobles, pues su estado gaseoso característico. Todo lo que esté horizontal se llaman periodos. Aquí en su tabla periódica viene marcado. ¿Cuántos periodos tenemos entonces? Cualquiera. Necesito que me colaboren, chicos, para avanzar. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 18. No, periodos. Lo que está en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. 7 periodos. Eso es. Ahora sí lo que dijo la señorita. Grupos, contamos. 1, 2, 3, 4. Ahí viene marcado hasta el último que son 18 grupos. Grupos o igual a familias. Lo que decía el compañero por ahí. Ya. Entre grupos y entre periodos, los elementos tienen cosas en común. O sea, por algo se les agrupó así, ¿no? Mendeleev fue la persona que se encargó de hacer este trabajo, ¿no? Y ya ustedes se imaginarán cuánto tiempo le habrá tomado al pobre, ¿no? A ponerse. Entonces, ojo, el hidrógeno, él no tiene familia, ¿no? Pero
por sus características y por tener un solo electrón, le ubicaron aquí en este grupo 1, ¿no? Ojo. Pero desde el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos estos son metales, ¿no? Para ser más exactos, ¿quién tiene la tabla periódica y puede leerme una más completa que esta? Acá arriba le dice el nombre incluso. Y si es que no es así, fíjese en donde estoy apuntando, ¿qué dice ahí? Así les va a venir sus tablas, así es como debe trabajar. ¿Qué dice aquí donde estoy subrayando? Metales alcalinos. Eso, metales alcalinos, ¿no es cierto? Usted guíese por el color, mire, dice. Todos los que tienen este color son los metales alcalinos. Se refiere al grupo 1, ¿no? Al de aquí. Todos estos son los metales alcalinos, ¿ya? Los que están al lado, ¿cómo se llaman? Alcalino térreos, dice ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a lo que voy. No le voy a pedir que se aprenda todito de memoria, como se dice esta situación. Pero sí que sepa que cada grupo tiene cosas en común, tienen afinidad entre ellos, ¿no? ¿Ya? Es como usted, ¿no? Cuando nosotros normalmente en el colegio, donde sea, nos dicen, hagan grupos de 5. ¿Qué hace normalmente para eso, para hacer sus grupos? ¿Qué hace, señorita Lady Murillo, cuando a usted le dicen, haga grupos de 5? ¿Con quién hace esos grupos? Son los favoritos. Con los favoritos, con los que tiene algo en común, ¿no es cierto? Con los Con que los que mejores conocimientos tenemos para así tener una buena nota. Ya, bueno, ya. Afinidad, ¿no es cierto? Es porque tiene más, para ser un poquito más claro, en su familia, en su casa, ¿qué tienen en común? El apellido, Claro, el apellido, los padres del mismo origen, lo que sea, la ¿no? sangre. Ya. Así estamos entonces, ¿no? Voy a borrar esto que estoy aquí desordenando. Entonces, lo mismo sucede en esto, ¿no? Es decir, todos los elementos del grupo 1 algo en común han de tener. Todos los del grupo 2 algo en común. Todos los del grupo 17 algo en común deben tener. ¿Ya? Por eso se llaman familias, ¿no? Vamos sacándole toda la información a esto. Y lo mismo sucede con los periodos, ¿no? En el periodo 1, ¿qué elementos se encuentran, señorita? A ver, se olvidan los nombres, aquí me sale. A ver, señorita Lady, usted mismo. Lady, en el periodo 2, ¿qué elementos se encuentran? Le acerco un poquito, ahí le alcanza a leer. ¿Qué dice aquí? Litio, El berilio. litio, el sodio, Litio, litio, berilio. Seguimos. Carbono, nitrógeno, oxígeno, Se flúor. salta para acá, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Ya. ¿Qué tienen en común? En cambio, ellos no es que sean muy parecidos, ¿no es cierto? Porque usted dirá, pero ¿y el litio? El litio es un metal ingeniero, alcalino. disculpe que le Mande. interrumpa. Yo también tengo la tabla periódica, pero, o sea, me sale diferente, no me sale lo que usted lee acá, Dele, los números que dice. dele la vuelta. Tiene dos No, lados. es en el cuaderno que tengo yo la tabla periódica, pero es muy distinta a Mm, las cifras que tiene acá arriba. ¿Qué cifras? ¿Estos numeritos de aquí? Sí, donde dice fe, hierro, de Ya, letras grandes. ya, Ajá. ¿qué no? Sí, pero léale ahí. Ahí le ha de salir dos nomás. Si es el del cuaderno, le ha de salir dos números. El 26, o sea, el número atómico y la masa atómica. Ya. Pero la ubicación tiene que estar la misma. Ubíquese donde estoy poniendo mi puntero. ¿Qué dice ahí? Hidrógeno. ¿Y en su cuaderno qué dice? Déjeme revisar bien. Ya, bueno, revísele, ¿no? En todo caso, no tiene que haber diferencia, ¿no? No, o sea, aquí esta tabla tal vez es más compuesta. Si usted tiene la de su cuaderno, pues esa es muy Vuelta básica. acá dice ingeniero, dice litio. A Ya, ver. bueno, seguramente se les olvidó, no le consideraron el hidrógeno. Ya, desde el litio para abajo, ¿qué dice? Litio, sodio, potasio, eso sí tiene que estar, ¿no es cierto? Sí, eso sí está en orden. Ya, lo único que quizá cambie es que no le han puesto al hidrógeno ahí, ¿no es cierto?
Ajá, por eso creo que mejor es consultar la internet, no la de los cuadernos, porque no es Ya, igual. sí, sería mejor porque la del cuaderno lo único que le ha de dar ha de ser la masa atómica y el número atómico. Por ejemplo, busque para el litio, debe estar un 3 por ahí y un Recuerdo 6.94. se deben venir unas tablas más básicas. Claro. Señorita, búsquele para el litio. Debe estar un 3 y un 6.94 por ahí, ¿sí o no? Del litio, Sí, sí, 6.94, sí, la ya. cifra sí es igual, ingeniero, solo el orden nomás es el que cambia. No, ni siquiera el orden. Solo el hidrógeno debe ser el que no está metido ahí. No, de ahí orden, no, cuidado. No, no, no. Quítele el hidrógeno, ya, de pronto no le pusieron, el resto tiene que estar igual. Sí, señorita, ¿sí o no? Eh, Acá ubíquese en el Hidrógeno, último. no, sí es cierto, Inge, disculpe. Ya, listo, sigamos, son cosas, pero tenemos que irnos entrenando un poquito más, muchachos. Ya, yo lamentablemente, como les digo, no, de hecho nunca hago, ¿no? Eso de estar atrás de ahí, ¿no? Entonces, bien que su pregunta, pero tenemos que irnos ya también, irnos apoyando. Yo le recomendaría así, consígase una tablita más, más completa, ¿no? Pero para lo que vamos a estudiar, estas dos informaciones son muy básicas y las necesitamos. Listo, vamos sacando toda la información. Yo dije en el libro. ¿Perdón? En el libro no nos envió esa tabla. Ah, sí les envié, ¿o no? ¿Como información les subí o no? De ahí le podemos sacar, ¿ve? Sí, o si no, en el Google ponga en tabla periódica. Sí, le sale un montón de tablas periódicas. De ahí descargue la que usted quiera. Ok, ok. Ajá. Chicos, a ver, verán entonces. Vamos sacando toda la información. Voy a borrar por aquí. Verán. Bueno, la voy más acá, mejor dicho. Con esto acabamos, chicos, ¿ya? Tenemos los periodos. Información, entonces. Verán, ojo, aquí viene la parte importantísima. Los periodos, en otras palabras, me indica el nivel de energía. ¿Ya? Sí, el periodo es equivalente a decir nivel de energía, ¿ya? O más bien, pongámosle más detallado. Pongámosle así. El periodo, los periodos, me indica el número de niveles de energía, ¿sí? Ya. Ejemplo. Vamos buscando yo